està a temps, clar, com ha passat, que està molt bé, i ara fem una introducció molt senzilla, com que tenim de convidada la Margarida que ho farà en català i jo ho faré en castellà, i així els donarem una mica d'opció també d'escoltar els nostres convidats. I bé, en principi, benvingut tothom aquest dissabte per tractar un tema que per què ens hem plantejat des de la Federació d'Associació de Veïns organitzar aquestes jornades. Pues, bàsicament perquè és un tema que se mos ve damunt, és un tema que se mos ve damunt, que encara no el tenim en la virulència que s'està mirant en altres síndromes de l'Estat i que fins i tot en el terme veïnal i sobretot en el que és la ciutat de Palma se mou encara com a molt lluny. També me recorda aquella situació quan nosaltres començàrem a parlar des de la Federació de Veïns de Lloguer Turístic i tothom em mirava així i se van recollir les 7.000 signatures a peu de carrer i havies de donar moltes explicacions perquè te signassin. Ara ens passa una mica el mateix amb aquesta temàtica, però d'aquí, quan ens vulguem donar compte, ja haurem caigut tot amunt i ja estarem com a dones. No me sentiu? Ara sí. Abans no? Vale. Ja està. Fem aquestes jornades en el marc d'un projecte de la Federació, tenim una subvenció, per això va aparèixer el logo de l'Ajuntament en el cartell, estàvem obligats a posar-lo, i ens han deixat el casal de barri, que crec que és un entorn bastant acceptable. Hem pensat que també, juntament amb la Margarida i la plataforma Renovables, sí, però així no, l'oportunitat de convidar gent de fora, ja que teníem un poc de recursos, aprofitar-los, perquè l'illa aïlla i d'alguna forma necessitàvem obrir i aprofitar aquest coneixement que per nosaltres sempre és una mica més difícil d'accedir per molt del transport de persones significatives de fora, d'altres indrets, i dotar-nos de major coneixement, de més anàlisis, de les experiències que hi ha de fora per afrontar el que se mos ve damunt aquí, malgrat encara sigui relativament visible, però perquè hi ha molta cosa en tramitació, però ja veureu. Jo no me vull allargar més, crec que l'important és escoltar la gent i en qualsevol cas fantàstic que estigueu aquí. Una cosa, ho gravarem tot, tenim un equip de gravació des de la Federació bastant bo i potent, després tenim els nostres tècnics voluntaris, com ells diuen, que a més fan un treball d'acoplament del so i tal molt bo, el penjarem a YouTube perquè serà una cosa extensa i tindreu l'enllaç i fins i tot si hem de fer tallets en farem per poder passar per xarxes socials. Per això no us preocupeu que arribarem a tots. I després hem passat unes fulles per recollir qui estàu aquí i s'adreça i tal, per tenir una mica de memòria. I si vos quedeu a dinar o no, per avisar ara després en el joc, és una hamburgueseria d'aquí de vora, però que m'han recomanat, que mos han dit que és molt bona i que té de tota casa, que té de vegana i té de tot. Vull dir, no és un marion. I que està just aquí de vora, a la rotonda on hi ha la farmàcia, i els hem d'avisar de les places que tenien reservades, si en tenim de més, que ens puguin atendre com toca quan arribem a dinar. I evidentment no us preocupeu que vos donarà temps a arribar a la manifestació, perquè supos que tots volem anar-hi i els primers interessats són els que han convocat aquesta jornada. Li passo a la Margarida, que ens parlarà el nom de Renovables, sí, però així no. Jo deia que ho havia fet en castellà, però ja heu vist que m'ha sortit en Bé, bon dia a tots i a totes. Jo també seré molt breu perquè se tracta de donar veu a les persones que han vingut. Aquesta vegada sí que ho faré en castellà. Bienvenidas, bienvenidas Alicia, bienvenidas Marisa y también, no sé si ha llegado Fernando, pero bueno, agradecemos mucho a la gente que habéis venido, digamos, de fuera, porque en la isla pues siempre es difícil llegar, ¿no? Entonces, os agradecemos mucho porque la intención de esta jornada era poder debatir, poder hablar sobre un tema que aunque parece, diríamos que no está
en el centro de atención y de debate, pensamos que es importantísimo hablar sobre la transición energética que queremos, en este caso, en esta isla de Mallorca, ¿no? Por tanto, agradecer primero que estéis aquí i, en segon lloc, agrair a tothom que estigués aquí, que crec que han aconseguit que vingueu gent, molta gent que són coneguts i que estem dins la plataforma, però les de la plataforma renovables sí, però així no. Sabeu perfectament que el que nosaltres plantegem és que hi ha d'haver un debat sobre quina transició energètica volem. No podem pensar que l'únic que hi pot haver només és substituir el que és la combustió d'energies fòssils com i no substituir per renovables, sinó que pensant que aquesta substitució no ha de ser només d'un sistema, d'una manera de producció a un altre, sinó el que ha d'implicar és que sigui ecològica, quan serà ecològica, que ha de respectar el nostre territori, que ha de respectar precisament les limitacions que tenim a la nostra illa i més coses. Per altra banda, també que ha de ser que estigui basada no exclusivament en una substitució, sinó sobretot en una implicació de la ciutadania i en aspectes fonamentals com és la reducció i l'estalvi energètic, i evidentment nosaltres el lligam total i absolutament en el que és el sistema econòmic que vivim, que crec que és absolutament impossible continuar amb aquest creixement econòmic que ara que pareix que està de moda, no? De moda vol dir que fins i tot l'assumeix el Partit Popular de l'OBEC, que diu que ara, bueno, de creixement en parlarem un poquet, no? Nosaltres sí que parlem de creixement perquè no podem continuar amb un nivell de no tenim cap límit, no hi ha cap finitud i l'energia evidentment és un element fonamental, no? Hem de tenir energia fins allà on ens arribi. Nosaltres creiem per tant que aquesta transició energètica ha de ser integral, ha de ser per tant sistèmica, que quan parlem d'això parlem també del model econòmic i social i que també ha de ser participativa, perquè si la societat no participa en aquest canvi difícilment podem veure tot el que podem fer cada un de nosaltres i en col·lectivitat i en comunitat per realment tenir un sistema energètic on realment la gent que poden viure bé però sense perdre qualitat de vida. No m'ho vull allargar, però sí que dir-vos que això és una mica aquesta intenció, esperant que aquesta jornada és una jornada on hi ha gent que aportarà coses molt interessants, que podrem debatre, que vos convidam que quedeu també a l'hora baixa, sabem que molta gent no quedarà, perquè volem fer després un document amb propostes per veure que no només m'ha servit d'alguna cosa, sinó que tenim moltes coses a dir. Per tant, moltes gràcies, ja començam en Alicia. Sí. Bueno, Alicia, tal com vos vàrem anunciar, ¿no? És la directora del área de Ecología Industrial y del Instituto de Energía y catedrática de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Zaragoza. Es una persona, yo creo que lo que nos puede aportar sobre todo es el conocimiento científico, ¿no? El conocimiento técnico, pero también acompañado de una implicación importante sobre qué son estos modelos nuevos que nos están llegando, cómo se están gestionando y cómo están ocurriendo. Su conferencia habla de los límites materiales y territoriales de esa transición energética. Súper ideal para nuestra isla, ¿no? Porque precisamente si algo caracteriza a una isla son los límites. Muchas gracias, Oliver, muchas gracias, Margalida. Bueno, después de vuestra introducción yo creo que casi no tengo gran cosa que decir porque es precisamente lo que ha comentado Margalida, ¿no? Que estamos en una sociedad del derroche y de la locura, que hasta cuándo vamos a poder soportar este crecimiento infinito. Bueno, pues os voy a dar algunos datos que, bueno, pues no sé si todos estáis al corriente de ellos, pero es cierto que, bueno, pues a mí me preocupan y no son difíciles de llegar a estas conclusiones, pero cuando llegas a ellas dices, ostras, algo hay que cambiar. Y además es que yo me he dado cuenta que cada vez más, afortunadamente, pues los gobiernos se están dando cuenta de que esto no puede seguir así y tímidamente empiezan a aparecer pues algunas iniciativas que dices, ¿cómo es posible que esta institución, digamos, más o menos conservadora ya empiece a incorporar
¿no? Pues algunos discursos que en otras ocasiones dirías esto es imposible, ¿no? ¿Por qué? Pues porque nos estamos dando de bruces con los límites del planeta y no podemos seguir así. Bueno, pues esto es lo que en mi trayectoria en el grupo de investigación en el Gaia pues hemos estado investigando a lo largo de muchos años, empezando por mi padre, y hace 20 años pues ya tomé yo parte de ese relevo y publicamos pues una teoría, la teoría Tanatia, en donde pues analizamos los límites del planeta, sobre todo los límites materiales. Bueno, pues os voy a compartir un estudio que hicimos hace un par de años, en donde analizamos pues este territorio que nos une, la biorregión cantábrico-mediterránea. Yo soy de Zaragoza, soy aragonesa, y bueno, pues compartimos muchas cosas, entre otras la bandera. Y pues lo que analizamos fue cuál es la huella ecológica. No sé si estáis todos familiarizados con la huella ecológica, que lo que dice es la cantidad de territorio que sería necesaria para que cada año se renovase todo aquello que hemos consumido a lo largo del año, ¿vale? Entonces, bueno, eso nos da una indicación del número de planetas necesarios para abastecer a la población, ¿no? Entonces aquí vemos, pues desde Cantabria hasta Mallorca, cuántos planetas equivalentes serían necesarios. Y como vemos, pues aquí en Mallorca necesitaríamos casi 5 planetas. Y en regiones como Aragón, de la que yo me encuentro, pues tampoco, o sea, a pesar de que somos pocos y que tenemos mucha superficie, a pesar de todo, ni siquiera llegamos al planeta, ¿no? Entonces esto hay que cambiarlo. ¿Y cómo hay que cambiarlo? Pues bueno, lo que se establece es, vamos a implantar energías renovables, porque no podemos seguir quemando combustibles fósiles, ya que esa huella depende en gran medida del uso de combustibles fósiles, no solo, también del uso del suelo, etc. Pero obviamente si reducimos casi a cero el consumo de combustibles fósiles, pues reduciremos sustancialmente la huella de carbono. De tal forma que si lo consiguiésemos para el 2050 hacer esa transición, pues eso implicaría que tendríamos que instalar energías renovables a tope, fotovoltaica, eólica principalmente, y obviamente las energías renovables necesitan una superficie elevada, ¿no? Entonces esto implica que para esa biorregión cantábrico-mediterránea necesitaríamos entre 7 y 14.000 kilómetros cuadrados, ¿vale? Para que os hagáis una idea, ahora os diré qué representa eso. Pero si lo hiciésemos, conseguiríamos reducir la huella ecológica. Fijaros, al principio estábamos hablando que para nuestra región del Cantábrico-Mediterráneo tenemos una huella de un conjunto de 4,4 y la reduciríamos a un 2,1. O sea que ni siquiera. ¿Por qué? Pues porque la agricultura tiene mucho que decir, el uso del suelo tiene mucho que decir, etc. Pero la bajamos a más de la mitad. Bueno, no está mal, ¿no? 7 y 14.000 kilómetros cuadrados. Eso en superficie, ¿sabéis cuánto es? Pues mirad, el máximo sería como la provincia de Huesca, ¿vale? Ahí veis, si lo concentrásemos todo, lo que necesita nuestra región, en un punto sería como la provincia de Huesca. Y el mínimo, que son 7.000 kilómetros cuadrados, sería como el doble de la superficie de la isla de Mallorca, ¿vale? Luego podéis imaginaros la barbaridad que es esto, ¿no? De aquí al 2050. Y pues obviamente la deriva que está tomando esto es los megaparques solares y eólicos. Aquí es sobre todo solar, pero por ejemplo en Aragón pues la eólica también es importante, ¿no? Y claro, pues fijaros, he hecho un pequeño análisis para vuestra isla, ¿no? En donde lo que nos están diciendo es que de aquí al 2030 la penetración de renovables tiene que ser al menos del 35%. Y eso implica, pues ahí que vamos a ver estos parques fotovoltaicos, especialmente en muchos lugares, ¿no? De la isla. Y eso implica pues ocupación del suelo rústico y otras cosas.
Pero viéndolo en perspectiva, digamos, de la bioregión, porque somos hermanos todos, pues hay que ver, ¿no? ¿Quién, no solo qué regiones, sino qué zonas se prevé que se implanten todos estos parques fotovoltaicos y eólicos? Bueno, pues normalmente donde se implantan en zonas despobladas y donde la gente pues tiene poco poder para quejarse. En concreto, Aragón va a ser uno de las zonas de sacrificio y lo está haciendo. Y luego pues escuchas en la prensa pues que se van a instalar no sé cuántos megavatios de fotovoltaica para producir hidrógeno que luego irá a la Comunidad Valenciana. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esto ya empieza a crear tensiones entre hermanos, pero no solo dentro de una comunidad autónoma, sino también dentro de una propia región, ¿no? Las zonas, digamos, más rurales son las más afectadas. Y se están dando, pues bueno, yo arriendo mi campo, que normalmente pues ahí plantaba alfalfa, en el caso de Aragón, ¿no? Pues ahora dejo de plantar alfalfa porque me dan 300 euros al año y mira, me olvido del asunto y tengo hipotecado mi campillo, mi campo, durante 40 años o lo que sea, ¿no? Entonces, ahí aparecen las tensiones, las protestas, renovables sí pero no así, y cada vez pues ese movimiento empieza a crecer. Aquí os pongo una imagen de Aragón para que veáis también lo que está ocurriendo fuera. Ese rechazo a las renovables, esa falta de planificación, por ejemplo, en las zonas de Huesca, digamos que son preciosas, en la zona del Pirineo, de gran valor paisajístico, ¿no? Pues bueno, se están planteando megaparques eólicos, megaparques fotovoltaicos. Aquí veis la altura de un molino eléctrico, que es 4 veces la torre gótica de Alcañiz o más o menos la torre de Iberdrola de Bilbao, ¿no? El impacto que eso tiene. Y obviamente, pues esto está creando tensiones sociales, ¿no? Sobre todo os lo planteo para que veáis que no estáis solos, que también en otras comunidades está ocurriendo lo mismo. Esto, bueno, vamos a ponerlo en perspectiva, si os parece. El PENIEC, que es el Plan Integrado de Energía y Cambio Climático, creo que se llama así, pues plantea unos objetivos, y estos objetivos cada vez son más ambiciosos. ¿Por qué? Pues porque es que el cambio climático está aquí, es que lo estamos sufriendo, tenemos que hacer esa transición a renovables, nadie lo pone en duda, ¿no? Y entonces, bueno, pues aparecen unos objetivos de tal forma que tenemos que aumentar muchísimo pues la eólica, la fotovoltaica, hay que invertir en almacenamiento, ¿vale? En termosolar también. Pero estamos hablando de ir a 160 gigavatios en 2030. ¿Sabéis lo que son 160 gigavatios? Es que la demanda máxima anual de España en su conjunto en los últimos 5 años está entre 40 y 41 gigavatios. 40 y 41. A la hora de mayor consumo, cuando todos, digamos, consumimos, las industrias consumen 40 gigavatios. Y la potencia del nuevo PENIEC es 4 veces superior, considerando también el resto de tecnologías. Sería hasta 5 veces superior. O sea, 5 veces estamos completamente sobredimensionando el asunto, ¿no? Y total que además lo que va a ocurrir y lo que está ocurriendo, que ahora estamos viendo, es que en las horas en las que concurran todas las tecnologías, cuando haya mucho viento y haya mucho sol, pues lo que tenemos es que o bien se paran las instalaciones, 4 de 5 instalaciones tendrán que estar paradas, o bien tendrán que pagar para producir. O sea, esto se ha dado, que el kilovatio hora sea negativo, que tú tengas que pagar. Entonces, ¿de qué estamos hablando, no? Esto es una auténtica locura. ¿Cómo estamos? Pues fijaros, en el 2023 en eólica estamos en 30 gigavatios, frente a 62 que queríamos conseguir. De fotovoltaica 26 frente a 76.
de electrolizadores. Ahora se empiezan a generar proyectos. Electrolizadores básicamente es para separar la molécula de agua, o sea, de agua en hidrógeno, es decir, producir hidrógeno con renovables, obviamente. Almacenamiento, pues en baterías o en bombeo hidráulico, ¿vale? 8,3, en termosolar, pues prácticamente nada. Y, bueno, pues si esa potencia de electrolizadores de separar la molécula de agua para producir hidrógeno, es que encima acapararía el 81% de la generación eléctrica, con lo cual va a ser realmente, o sea, esas cifras que da el PNIEC son cuestionables, por no decir otra cosa. ¿Y cómo estáis en Mallorca frente a la península, ¿vale? Bueno, pues aquí podéis ver que en Mallorca la contribución renovable es de en torno al 11%, mientras que en la península es del 52%. Estos son datos del 2023. Y teníamos que llegar al 35%. Luego todavía queda muchísimo camino por recorrer, ¿eh? Sobre todo es fotovoltaica. Mientras que en la península pues hay más variedad, hay más eólica, también hay solar fotovoltaica, hay otras renovables, y aquí pues el mayor, digamos, productor de energía es un ciclo combinado que tenéis, más algunas turbinas de gas y motores diésel, y luego tenéis una conexión a la península, ¿no? Y entonces, bueno, pues lo que genere la península, ese es vuestro mix también, en un 20 y algo %. Luego aquí veis que, o sea, si ahora os estáis quejando, es que estamos todavía muy por debajo de los objetivos, que lo que va a venir va a ser mucho más, ¿vale? Aquí vemos también la potencia instalada en renovables. No me ha salido Baleares porque lo tapa, pero es muy bajita. O sea, las comunidades autónomas más oscuras son las que más potencia en renovables han instalado. Entonces, bueno, pues Baleares está en entornos blanquecinos en comparación, digamos, con otras comunidades autónomas. Esto os lo digo no para reprenderos, por supuesto, sino para deciros que va a venir mucho más, que estéis preparados, ¿vale? Y esta es la evolución que hemos seguido, que habéis seguido aquí en la isla, de generación de energía renovable. Es que, a pesar de todo, de que queda mucho más, la cantidad de solar que se está creando año a año es muy grande. Hemos aumentado un 20 y tantos % respecto del año anterior, ¿no? Bien, pero aquí viene la grave un poco, ¿no? De decir, ¿cómo queremos hacer esa transición renovable que está fuera de dudas que la queremos hacer, que no podemos seguir quemando combustibles fósiles? Y entonces, bueno, pues ante, digamos, estas necesidades hay incentivos por parte del gobierno para grandes proyectos de renovables. Pues eso es súper atractivo para los fondos de inversión. O sea, tú vas al banco y dices, a ver, ¿en qué invierto? Oye, pues tengo aquí una cartera de renovables maravillosa y encima tengo la conciencia tranquila porque soy verde. Pero igual que eso podemos hacerlo nosotros en el banco, lo hacen toda Europa, China, etc. O sea, pueden invertir a países exteriores para proyectos de renovables en España, ¿no? Entonces, de alguna forma, las renovables se han convertido en el nuevo ladrillo verde. En vez de invertir en una segunda vivienda, que ya tenéis aquí tantos problemas y sabéis las consecuencias de todo eso, pues ahora, además de eso, tenemos el tema de las renovables, ¿no? Pues es muy rentable, le saco mucho beneficio mes a mes, pues adelante. Entonces, empieza el riesgo de que los megaparques desplacen a la agricultura o imposibiliten el despliegue de lo que realmente necesitamos, que son renovables que cubran el autoconsumo de las personas, ¿vale? Por eso es tan importante que nos juntemos y que propongamos esas comunidades energéticas que sean, digamos, que den soporte a nuestras necesidades, no a aumentar los beneficios de vete tú a saber
quién, ¿no? Sin reportar a la gente local. Entonces, esto es un asunto que es preocupante, y la gente que tenéis cerca, pues, un proyecto de estos, yo estoy convencida de que esto pues, genera muchas tensiones y que nadie queremos un megaparque al lado que no nos reporta nada y que encima está desplazando pues, la agricultura tradicional, el paisaje, etc. Además, cuando vaya mal de tiempo me decís, me dais un toque. Además de estos problemas territoriales y sociales, las renovables tienen otra cara B, y esa es la que vamos a hablar. Fijaros, la sociedad industrial, la sociedad preindustrial, pues bueno, a través de la actividad económica del sector primario, básicamente, pues generaba una serie de residuos orgánicos que luego se absorbían por el medio natural a través de la fotosíntesis, de tal forma que esa huella ecológica que habíamos hablado al principio, pues era de un planeta o menos, incluso menos, porque conseguíamos incluso almacenar nuevos recursos para el futuro, ¿no? Sin embargo, con la sociedad industrial, pues aparece el uso de los combustibles fósiles, de la minería, digamos, más pesada, y esos residuos que generamos industriales, pues ya no se pueden absorber por la naturaleza, ¿no? Entonces aparece contaminación, metales pesados, metales gaseosos, líquidos, el cambio climático. Entonces, bueno, esa sociedad, digamos, ese consumo energético adicional, hay que ligarlo no solo al sector energético, sino que está interrelacionado con muchos otros sectores. Por ejemplo, fijaros que podemos asimilar el sector energético o el sector industrial con el cuerpo humano. El cuerpo humano necesita un cerebro que conecta a las personas y a las industrias, ¿no? Esto pueden ser los medios de comunicación. Además necesitamos músculos que permiten el desplazamiento. Esto pueden ser los medios de transporte. Proporcionamos a través de la sangre energía para cualquier actividad. Esas son las fuentes energéticas. Además, las hormonas nos permiten el crecimiento, las fábricas que estamos generando, digamos, todos los productos que necesitamos. Y sobre todo, bueno, sobre todo no, porque todo se conecta, pero es esencial que necesitemos un esqueleto, que es la base de cualquier infraestructura. ¿Cuál es el esqueleto de la sociedad industrial? Pues los metales y los materiales. Entonces, todos estos sectores se necesitan e interactúan entre sí. Por lo tanto, no podemos separar la transición energética de la digitalización. Y si hacemos un análisis de cómo ha evolucionado la industria a lo largo de que empezó, digamos, la industria en el 1790, de la sociedad preindustrial, pues aquí abajo veis los metales y materiales que se empleaban fundamentalmente. En la época preindustrial muy pocos, en la primera revolución industrial con la máquina de vapor, pues sobre todo mucho carbón. Luego aparecen las telecomunicaciones a gran escala, aumentamos la cantidad de materiales. Tercera revolución industrial, que la acabamos de dejar atrás, pues un montón de elementos también, y ahora podríamos decir que estamos en la cuarta revolución industrial. La cuarta revolución industrial es la revolución de las tecnologías y es la revolución de las energías renovables, ¿no? Bueno, pues para eso necesitamos toda la tabla periódica, toda. Y no solo para una determinada cosa, sino es que cualquier equipo electrónico casi tiene toda la tabla periódica, como vamos a ver. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la cuarta revolución industrial, que parece que es muy limpia y muy futurista, ¿no? Mucho más conectada, más globalizada, más respetuosa incluso, ¿no? Bueno, pues en términos ambientales, no me meto en otros, ¿vale? Pues desde luego la tercera revolución industrial, que se basaba en los combustibles fósiles, pues emitían un montón de CO2, ¿no? La huella de carbono era muy alta.
Sin embargo, en esa cuarta revolución industrial que se basa en las renovables, pues tiene una huella de carbono muy baja en comparación con la otra. Y a pesar de todo tiene huella. ¿Por qué? Pues porque necesitamos energía para producir las materias primas, ¿vale? Y los productos. Para generar un panel fotovoltaico necesitamos energía y ahora mismo es fósil. De tal forma que vamos a necesitar para esa cuarta revolución industrial en la que estamos más materiales, más energía asociada a la minería de esos materiales, más residuos materiales, pero menos energía fósil, menos minería fósil y además menos, en su globalidad, menos emisiones de CO2, ¿vale? Luego estamos haciendo un cambio de una dependencia de combustibles fósiles a una multidependencia de materias primas, ¿vale? Mira, ¿qué es lo que tenéis en vuestro teléfono móvil? Nada menos que todos estos elementos de la tabla periódica. ¿Qué es lo que tenemos en un vehículo eléctrico? Pues lo mismo, toda la tabla periódica. ¿Qué tenemos en la eólica? Bueno, pues tenemos ahí una serie de materiales que no habían entrado en juego hasta ahora. Neodimio, praseodimio, terbio. Los que no tengáis formación química, a lo mejor ni los habíais escuchado. En la fotovoltaica, por lo mismo, también entran en juego por ahí galio, germanio, indio, selenio, teluro. ¿Y eso de dónde sale? Y además necesitamos más materiales y más variedad minera. Y yo suelo poner un ejemplo para escenificar el crecimiento exponencial que estamos viviendo con la extracción masiva de recursos, ya no solo de recursos minerales, sino de recursos. Y es el siguiente: imaginaros que estamos en un estadio. Como yo no soy futbolera, cojo una imagen de estas que creo que ya ni existe, este campo. Pero bueno, imaginaos que estamos en un estadio muy grande, ¿vale? De fútbol, y hay una persona en el campo de fútbol, donde juegan los jugadores, que tiene un cuentagotas mágico. ¿Por qué es mágico? Porque en el minuto 1, cuando sopla el árbitro el silbato, ese cuentagotas saca una gota. Al minuto 1, esa gota se ha convertido en 2. En el siguiente minuto, 2 gotas se convierten en 4. En el siguiente, 4 se convierten en 8. Es decir, se va duplicando el volumen de esa gota inicial. Si el estadio fuese estanco al agua, ¿cuántos minutos creéis? ¿O cuántos días? ¿O cuántos meses? ¿O cuántos años tardará en llenarse completamente? ¿Qué creéis? ¿No terminaría el partido? Pues en el minuto 46, una pequeña gota ha colmado el estadio hasta entonces más grande de Europa, creo. Ahora, yo que sé, con el nuevo Bernabéu y eso, pues no lo sé, pero vamos, más o menos parecido. O sea, no podíamos ver ni el partido. Pero ahora lo sorprendente viene ahora. Imaginaros que nosotros estamos ahí sentados arriba en el gallinero porque no tenemos más dinero, estamos viendo el partido y de repente pues empezamos a ver que algo pasa, algo sucede, están empezando a aumentar el agua, ¿no? Y dices, uy, esto tiene mala pinta. O sea, imaginaos que empezamos a darnos cuenta de que tenemos un problema cuando el agua llega por encima de la rodilla de los jugadores. ¿Sabéis en qué minutos era eso? 44. En el 10. En el minuto 42. Minuto 42. O sea, nos damos cuenta de que tenemos un problema casi al final, cuando solo quedan 4 minutos para salir corriendo del estadio. Ese es el gran problema de las funciones exponenciales. Este es un problema terrorífico de las matemáticas. Y ese problema terrorífico lo que nos dice es que
cuando nos damos cuenta de que tenemos un problema, puede que sea demasiado tarde. Y es que el comportamiento exponencial se da en la explotación de absolutamente todos los recursos naturales limitados de la Tierra. Estamos hablando del uso del agua, de la deforestación, de la extinción de especies, de la explotación pesquera y la extracción o la depredación de la naturaleza crece a ritmos del 2,8 o incluso más por ciento anual. Eso implica que en una generación, en 25 años, habremos consumido tanto como en toda la historia de la humanidad. Fijaros esto, ¿eh? Y la pregunta es, ¿estamos en el minuto 42 del planeta? Pues os voy a dar algunos datos. Por ejemplo, cantidad extraída de recursos minerales. Esto de aquí es una función exponencial, o sea, todo lo que vaya así para arriba es una función exponencial. Entonces, al principio estamos viendo el partido y no pasa nada, estamos aquí. Parece como que es estanco, pero cuando empieza a repuntar, entonces las cosas se desmadran, ¿vale? Entonces, entre el 1910 y el 1950 se multiplicó por 3 la extracción de minerales. Entre el 50 y el 2000, por 5. Y tan solo en 3 años se extrajeron más recursos que en toda la primera mitad del siglo XX. Eso en 3 años. Y es que, por ejemplo, para el cobre, que es un elemento que conocemos todos bien y que es esencial para la transición energética, ¿vale? Todas las redes eléctricas necesitan cobre, todas las tecnologías electrónicas necesitan cobre, la fotovoltaica necesita cobre. Entonces, pues fijaros, desde el 1900 ese crecimiento ha sido de un 3,8% anual. Hablaba que la media estamos en torno al 3, pues para este mineral casi 4, ¿vale? En 20 años, entre el 2000 y el 2020, hemos extraído 20 veces, ¿vale? O sea, lo que hemos extraído equivale a lo que extrajimos en todo el siglo pasado. O sea, hemos extraído tanto cobre en este inicio de siglo como en toda la historia de la humanidad. Y esto es brutal. Y se espera que del 25 al 50, ¿vale?, vamos a extraer tanto como en todo lo extraído desde hace 7.000 años. Luego, la extracción sigue patrones estructurales. Y a mí a veces me preguntan, bueno, esto de la escasez de materias primas, ¿cuándo se va a frenar? Digo, pues es que esto no es un tema coyuntural, esto es un tema estructural. Y esto va a seguir así. Si seguimos con esta tónica, esto va a seguir así, ¿no? Porque necesitamos, por ejemplo, 4 veces más de cobre en un vehículo eléctrico y 12 que en uno convencional, y 12 veces más en la eólica que en una central térmica. Se espera que en el 2035 dupliquemos la demanda. Y además, toda esta demanda se la está quedando China. O sea, no sé si habéis leído últimamente en los periódicos cómo está aumentando el precio del cobre, ha pasado de $8.000 a $10.000 la tonelada en súper poco tiempo. Y eso lo que está implicando es una especulación brutal y que están acaparando un montón de cobre porque ven que va a existir un gap, es decir, va a existir una diferencia notable entre lo que demandamos y lo que la naturaleza es capaz de darnos, o las minas son capaces de darnos. Porque abrir una mina cuesta entre 15 y 20 años. Luego se sabe que va a existir pues, un frenazo en el desarrollo de muchas de estas tecnologías renovables por la falta de recursos, ¿vale? Ya sea falta puntual, pues porque las minas pues no hay minas suficientes que puedan suministrar, y aunque haya descubrimientos no están, digamos que no están lo suficientemente avanzados como para proporcionar ese material, o bien que simplemente ya estamos agotando el capital mineral, ¿no? Y además es que estamos haciendo trampas al solitario, porque lo que está ocurriendo con la minería es que está degradándose cada vez más la concentración. Es decir, tú al principio las cosas son abundantes, es fácil de extraer, pero cuando
empiezan a agotarse, la energía necesaria para seguir extrayendo aumenta exponencialmente, la cantidad de agua aumenta exponencialmente y los impactos ambientales aumentan exponencialmente. ¿Y qué es lo que están haciendo para aumentar, digamos, la reserva? Pues si llegábamos hasta una concentración del 0,5 y a partir de ahí la mina dejaba de operar, pues vamos a llegar un poquito más, al 0,4. Pero es que ese 0,4 implica unos consumos energéticos brutales. Y las compañías mineras lo están viendo en sus cuentas de resultados, de que se les está disparando el uso del agua, el uso de la energía, la roca extraída, etc. En definitiva, tenemos ese problema y añadimos que las tecnologías de la transición energética suelen tener una vida más corta, ¿vale? Hablamos, por ejemplo, de las renovables 20-30 años frente a las convencionales. No quiero decir que sean mejores las convencionales, es solo datos, ¿vale? O un vehículo eléctrico con su batería, pues se está hablando de unos 10 años frente a 12 o 20 años de un vehículo convencional, ¿no? Y también vemos que las tecnologías, los teléfonos móviles, cada vez la tasa de renovación va disminuyendo. Y eso implica más presión sobre los recursos naturales que necesitamos. En definitiva, hemos hecho estudios de cuándo se espera el máximo de producción de las materias primas y lo que vemos es que estamos ya muy cerquita de llegar, si no hemos llegado ya a algunos de ellos, los picos de extracción, es decir, extracción máxima. Y eso implica pues que vamos a ir pasando rápido, que vamos a tener problemas de suministro en los próximos años. Y estos simplemente son estudios que hemos hecho analizando minas de todo el mundo, viendo cómo, otra vez, esa función exponencial, en donde vemos que la concentración va disminuyendo en las minas se van agotando y la energía se está disparando, ¿vale? Entonces, ¿podrá el planeta absorber todos esos impactos ambientales al desarrollo humano? Pues lo que ocurre es que cuando abrimos una mina, normalmente son a cielo abierto, lo que hacemos son auténticos cráteres en la corteza y a medida que bajamos, no es que bajemos un poquito, no, tenemos que hacer, para que sea segura la mina, tenemos que hacer un cono enorme. Tenemos que abrir el boquete todavía más, ¿no? Con lo cual los impactos son mucho mayores. Y aparece el efecto NIMBY, es decir, igual que con los megaparques, ¿no? Tener una mina al lado, desde luego, nadie lo quiere. Ni una fábrica contaminante al lado, nadie lo quiere. Y sin embargo, estamos reclamando renovar nuestro teléfono móvil cada 3 o 4 años, más coches, más ordenadores, etc. Pues eso, obviamente, implica que tendremos que ir hacia áreas más remotas, bosques tropicales, el Ártico, el permafrost, minería profunda y oceánica, y así sucesivamente. Y la pregunta es, ¿estamos dispuestos a sacrificar todos estos recursos prístinos por aumentar la agonía 4 minutos del planeta? Esa es la gran pregunta, ¿no? Así que, pues bueno, ya como simplemente algunos datos, que el impacto de la minería aumenta. Aquí tenemos la mina de oro más importante del mundo y vemos al lado pues un río de color violeta, que no hay peces ahí. Y bueno, pues estos son los impactos de nuestro derroche continuo de recursos, ¿no? Bueno, hoy voy pasando rápido porque voy un poquito tarde, pero hemos hecho estudios en donde hemos determinado cuándo o si vamos a encontrar ese hueco entre oferta y demanda, si va a haber un parón en el suministro. Y bueno, pues lo que hemos visto es que probablemente para todos esos elementos es probable que haya más demanda que oferta. Por ejemplo, el cobre ya lo estamos viendo, los precios están disparando porque ya ven que hay
más demanda que oferta. Luego, existen límites minerales a la transición energética. Además de los problemas territoriales, tenemos esos límites minerales de la transición energética. Pero no nos equivoquemos, como os decía antes, el sector industrial es un organismo y tenemos también que tener en cuenta que la transición energética no se puede ya separar de la transición digital y también, digamos, hay límites a esa transición digital. Y analizamos, por ejemplo, distintos aparatos tradicionales, viejos y nuevos, en cuanto a cuántos recursos necesitan y cuánto, digamos, está demandando. El resumen de esto es que, y vaya fastidio, que las tecnologías que son más eficientes desde un punto de vista energético son más ineficientes desde un punto de vista de materiales. Y ahora os pregunto, ¿quién tiene todavía una incandescente en casa? ¿Por ahí alguno? Pero casi todos nos hemos pasado a las LEDs, ¿sí o no? Hombre, pero es que son 10 veces más eficientes que las incandescentes. ¿Quién no se va a pasar a las LEDs? Pero es que fijaros, un incandescente tiene un filamento de wolframio, un casquillo de aluminio y un poquito, o sea, de vidrio y un casquillo de aluminio. Mientras que una LED tiene indio, galio, arsénico, tierras raras que no se recuperan. Entonces, ¿qué es más sostenible? ¿La incandescente o la LED? Esto es un dilema. No os digo que volvamos a las incandescentes, pero aquí estamos arreglando una cosa y con el trasero estamos fastidiando otra, porque tenemos una visión túnel de las cosas, ¿no? En el tema de los vehículos, por ejemplo, el 600, ¿alguien ha tenido de aquí un 600? Mira, pues por ahí. Bueno, pues el 600 era súper chupado un montón de gasolina por kilómetro recorrido y por kilogramo. Y a medida que avanza la tecnología, pues los coches son más eficientes, son más seguros. Y aquí veis, esta es la consumo energético frente a consumo de minerales. Bueno, pues los coches eléctricos son muy eficientes, sí, pero es que tienen toda la tabla periódica y además no se recuperan. Y luego dicen que tenemos problemas de suministro y que hay que parar las fábricas. Pues claro que sí, es que es evidente. Total que tenemos una señal de alarma, que es un riesgo de suministro de materias primas. ¿Cuál es la solución a esto? ¿Cuál se os ocurre? Reciclar, ¿no? La economía circular. Entonces, ok con la transición energética porque la necesitamos. Problema, materiales. ¿Qué hacemos? Vamos a reciclar. Vale. Pues fijaros, hay más oro en vuestros teléfonos móviles en cuanto a concentración que en las minas más concentradas del mundo. Hasta 100 veces más. ¿Vale? 100 veces más. Y diréis, ¿y por qué no se recicla? De hecho, en Tokio se hicieron las medallas de oro precisamente con el reciclado de todos estos aparatos eléctricos y electrónicos. Y ahora viene la cruda realidad. ¿Y cuánto se recupera en realidad? Bueno, pues todo esto que veis en rojo, esto es la tabla periódica, son aquellos elementos que se reciclan en menos de un 10%. Yo diría que hasta un 1%. Y casi toda la tabla periódica está en rojo. Y todos esos elementos que están en rojo son los necesarios para las fotovoltaicas, para las eólicas y para los teléfonos móviles y el coche eléctrico. En España, fijaros, esta flecha gorda son las pérdidas de materiales. Lo que se recicla es esa fina flecha de arriba. Y encima dices, vale, ¿y qué recuperamos? Pues recuperamos acero malo, un poco de aluminio y algo de cobre. Pero ¿qué hay del indio, del tántalo, del germanio? Todo eso que está en la fotovoltaica, en la eólica, se pierde.
¿Cuál es la tendencia? La tendencia es un mayor número de productos y materiales que tienen mejores prestaciones y reducción de tamaño y peso, pero que son imposibles de reciclar funcionalmente. ¿Y eso por qué? Bueno, yo soy termodinámica, no os voy a dar una clase de termodinámica, pero un concepto muy sencillo. Si vosotros mezcláis azúcar y sal porque os habéis confundido de meterlo en el cubilete adecuado, ¿qué hacéis con la mezcla? ¿A qué la tiráis? No os dedicáis con una cucharilla a quitarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque mezclar es muy fácil, pero separar es costosísimo. Y esto no se da solo con el azúcar y sal, se da con todo. Entonces, si en un aparato tenemos toda la tabla periódica con unas concentraciones bajísimas, ahora tratar de separar azúcar, sal, harina, perejil, todos esos componentes. La energía es brutal para hacer eso. Los productos químicos necesarios son brutales para hacer todo eso. ¿Por qué? Porque los productos no están diseñados para ser recuperados. Y entonces, al mezclar todo con todo, pues la hemos liado. Así que, sí, la economía circular es un bonito mito, pero no existe. Lo que eventualmente podría existir es una economía espiral. ¿Por qué? Porque en realidad no podemos cerrar completamente el círculo. Siempre van a existir pérdidas. Las pérdidas pueden ser mayores o menores. Y queremos que esas pérdidas sean lo mínimo posible, pero si todas las pérdidas, digamos que esa primera espiral, en el primer círculo casi acaba en el centro. Es decir, casi perdemos todo. Queremos que esas espirales tengan un radio grande y que además podamos darle la vuelta a los materiales todo lo que podamos. Pero hay que cambiar muchas cosas. Y voy ya terminando explicándoos en un informe que acabamos de publicar junto con Amigas de la Tierra. Analizamos, bueno, a ver, en España, ¿cómo estamos? ¿Cómo es esa transición energética que queremos hacer? ¿Cuáles son las materias primas que vamos a necesitar? ¿Podemos vivir del reciclado? Y si no podemos vivir del reciclado, ¿qué otras cosas podríamos hacer? Bueno, pues entonces analizamos 3 sectores fundamentales: la eólica y fotovoltaica, es decir, el sector energético con la eólica y fotovoltaica, las líneas eléctricas y subestaciones, tecnologías del hidrógeno, almacenamiento en baterías, pero obviamente la movilidad eléctrica, porque si por mucho que produzcamos electricidad, si luego tenemos coches que están contaminando por el uso de diésel o de gasolina, pues no vamos a hacer grandes cosas, ¿no? Entonces, movilidad eléctrica. Con el vehículo eléctrico, cargadores y luego además, lo que decía, ¿no? El cerebro, los aparatos eléctricos y electrónicos. ¿A qué conclusiones llegamos? Bueno, pues, ¿quién es el elefante en la habitación? El elefante en la habitación es el coche eléctrico. No es la fotovoltaica, no es la eólica, no son los electrolizadores. El elefante respecto, digamos, de esa demanda de materias primas es el coche eléctrico. Y es que el coche eléctrico va a, digamos, a demandar o va a tener que acaparar pues, el 58% del aluminio y cobre que necesitamos para hacer la transición. De manganeso, cobalto, níquel y litio, casi el 92%. De tierras raras, como el explosio y neodimio, de casi el 80%. Luego, yo trabajo mucho con el sector del automóvil para optimizar el uso de los recursos en el sector del automóvil. Pero es que es una situación francamente muy complicada la que tienen. Muy complicada. Ya veremos a ver si salen de esta, ¿vale? Y ahora decimos la gran pregunta, ¿no? Que todos dicen, no os preocupéis, la transición energética demanda muchos materiales, pero vamos a reciclarlos, ¿vale? Ese es el discurso. Bueno, pues en el escenario, digamos, más optimista de que cumplimos con los objetivos que nos están marcando en Europa de reciclado, podríamos satisfacer menos del 60% de la demanda. De la demanda, digamos, para producir esos paneles solares, etcétera, que necesitamos en la transición.
Si no mejorásemos esas tasas de reciclado, que francamente las veo complicadas de cumplir, pues estaríamos hablando de que podríamos cubrir hasta el 40%. ¿Y el resto? ¿Qué pasa si combinamos otras medidas más allá de reciclado o más allá de seguir extrayendo y extrayendo para producir las renovables? ¿Qué pasa si empezamos a considerar medidas de suficiencia, es decir, reducir consumo? Bueno, pues las cifras mejoran. Aquí tomamos algunas de las medidas, digamos, ahora os las explicaré, que son más o menos fáciles de realizar, y con esas medidas alcanzaríamos al 67% de la demanda. O sea, ni siquiera, pero por lo menos mejoraríamos, ¿no? Y la perspectiva social. O sea, en España no tenemos todas esas minas necesarias, tenemos algunas, pero no todas. Están en otros países. Pero ¿podemos acaparar toda la producción del mundo para satisfacer nuestras necesidades? Entonces, esa perspectiva social la hemos traducido a, bueno, somos el 0,6% de la población del mundo. Pues nos correspondería, ya sé que esto es una aproximación como muy burda, pero bueno, por tener un orden de magnitud, ¿qué pasa si nos correspondiese el 0,6% de las reservas de las materias primas? ¿Podríamos hacer esa transición? O viéndolo desde el otro punto de vista, ¿qué pasa si la transición que queremos hacer en España la hiciese todo el mundo? ¿Podríamos hacer esa transición? Bueno, pues aquí vemos el velocímetro que está en rojo implica que no hay materias suficientes. No hay cobalto suficiente, no hay litio suficiente, no hay níquel suficiente, no hay plata suficiente, no hay cobre suficiente, porque esto solo tiene en cuenta las tecnologías de la transición, pero luego súmale todas las demás sectores, ¿no? Entonces, si mejoramos la economía, o sea, digamos, si mejoramos el reciclaje, como nos marcan desde Europa, mejoraríamos en algo, pero seguiríamos superando la del cobre, la del litio o la del níquel. Por medidas de tipo alargar la vida útil de los productos, aceleración del reciclado, limitar el tamaño de las baterías o su reutilización, más transporte público, eléctrico, pues en ese caso mejoraríamos sustancialmente. Y nos seguiríamos pasando pues en el cobalto, en el litio también tendríamos un problema, pero por lo menos las cosas mejorarían. Y estas son medidas que son, pues no hay que sacrificar mucho para realizar estas medidas, ¿no? De tal forma que, digamos, estamos inmersos en muchos cambios y que hay que tener una visión, digamos, holística de las cosas. De tal forma que ahora, dejadme daros una serie de soluciones ya para terminar. Y ahora os pregunto, ¿qué queremos? ¿Una eficiencia energética o una eficiencia en el uso de materiales? Ambos, ¿no? Ambas. Y además que todo eso se haga de una forma socialmente aceptable. Esta diapositiva se la enseñé al grupo Volkswagen, que fijaros que el discurso que yo les doy es duro para ellos, pero tienen, o sea, ven la amenaza tan cerca que dicen, algo tenemos que hacer, ¿no? Entonces yo les proponía eso, tenemos que ir hacia la ingeniería del botijo. Aquí hay cultura del botijo, ¿sí? O por lo menos había, ¿no? En Aragón mucha. Bueno, el botijo es un invento maravilloso. Es un invento maravilloso porque, fijaros, ¿por qué es tan importante tener un botijo cuando se hacían las labores? Porque mantenía el agua fresca, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque el botijo suda. El botijo suda. Y entonces mantiene el agua fría, es decir, es muy eficiente energéticamente. Tú no lo tienes que meter a la nevera, él solo mantiene el agua fría. Tiene un diseño súper simple. Tiene materiales locales y baratos, arcilla. Es robusto, es fácil de reciclar y de reparar, solo tiene un material.
y además crea un sentido de comunidad. Yo me acuerdo ir a la finca de mi abuelo, tiene 7 hijos, imaginaos los nietos que tiene, todos bebiendo del botijo y haciendo competiciones a ver quién conseguía el chorro más largo, ¿no? ¿Y eso en qué se ha convertido ahora? Botellas individuales de plástico, de Coca-Cola o lo que sea. Se ha perdido esa tradición. También necesitamos muchas desfábricas, no solo fábricas, desfábricas. Un coche, ¿vale? O sea, una fábrica de automóviles produce un coche cada 2 minutos. Pero es que la misma fábrica es incapaz de desensamblar, de reciclar un solo vehículo. Por lo tanto, necesitamos cambiar esa mentalidad, ¿no? Porque en el diseño de productos tienen que ser siempre fácilmente desensamblados y reciclados. Y más allá de esto, os voy a contar una historia. Tengo una amiga que ya vive en Zaragoza, pero ya vive en Chile. Bueno, pues ella quiere construir una urbanización con ladrillos de alta gama. Y me dice, oye, ahí en Aragón tenemos buenos ladrillos. Y le digo, mira, los mejores ladrillos que tenemos, ¿a qué no sabes dónde están? En el Pilar. ¿Qué tal? Yo te vendo los ladrillos del Pilar al precio más caro del ladrillo, por supuesto, porque han aguantado muchos años, Te vendo los ladrillos del Pilar y tú haces esa urbanización de alta gama. Y además te lo vendo, porque he hecho un cálculo, lo hice, con los mejores ladrillos, te lo vendo por 2 millones de euros. ¿Qué opináis? Está tirado. Rápido. ¿Tirado, no? Tirado, claro. Sí. Pues eso es lo que estamos haciendo. Estamos vendiendo al precio del ladrillo catedrales de la naturaleza. Catedrales de la naturaleza. Estamos vendiendo los terrenos, alquilando nuestros terrenos al precio del ladrillo. Y es que el PIB, y esto lo sabe muy bien Katy, que estamos ahí trabajando a tope con estos asuntos de economía ecológica. El PIB y otros indicadores económicos no tienen en cuenta las futuras generaciones, que no van a tener, por ejemplo, minas que ahora están concentradas, estarán completamente dispersas, encontrarán un mundo disperso, cada vez más complicado de seguir, digamos, obteniendo esas necesidades y recursos que necesitan. Porque cuanto más escaso sea un recurso, más deuda adquirimos con las generaciones futuras y hacia la naturaleza. Porque el capital natural o el capital mineral es un patrimonio natural de los que viven hoy, pero también de los que van a nacer. Por lo tanto, debe valorarse de forma justa para crear un verdadero sentido de la conservación. Y ya termino. ¿Es posible superar los límites de la transición? Pues bueno, transición hay que hacer, está fuera de dudas. No quiero que os quedéis con el sentimiento de que estoy en contra de las renovables, por supuesto que no, hay que hacerla, pero hay que repensar las necesidades humanas. Podemos seguir extrayendo sin pensar si realmente lo necesitamos. Reducción drástica del consumo. Hay que valorar adecuadamente los bienes de la naturaleza para que las generaciones futuras pues puedan tener los mismos, al menos el mismo bienestar que tenemos en la actualidad, ¿no? Medidas de suficiencia y de justicia social. Planificación de la transición. ¿Cuáles son los recursos que necesitamos realmente para satisfacer las necesidades de la gente local? Responsabilidad de las futuras generaciones. Y acabo con la reflexión de Jorge Álvarez, que pertenece a la comunidad indígena de Coyo, Chile, que dice: nos vinieron a decir que la solución eran estos autos eléctricos o estos paneles fotovoltaicos. La salvación del mundo y todo, pero en realidad no es la salvación. La salvación es la conciencia de cada ser humano, que sepa respetar este territorio como lo respetamos nosotros. Si todos tomáramos conciencia de respeto hacia la tierra, no tendríamos que decir que los autos eléctricos o los paneles fotovoltaicos van a salvar el planeta. Pues muchas gracias por vuestra atención.
Volíem fer un cafè que tenim allà, no sé, però si voleu fer alguna pregunta, encara que hem de fer via, perquè tenim moltes ponències i moltes intervencions, però les feia. Sí. Muchísimas gracias por la presentación. Interesante también. Bueno, yo creo que hay una cosa que sería clave en todo esto, y es de toda la información que los ciudadanos recibimos sobre precios de consumo, sobre costumbres, sobre un montón de cosas, que se estableciera alguna red alternativa o de presión ciudadana para que realmente recibiéramos información de cuál es el costo que supone el uso de todas las tecnologías diarias que tenemos a nuestro alcance, el tipo de coche, incluso una crítica a lo que se ofrece como sostenible, transición. ¿No crees que habría que hacer algo de activismo en el sentido de decir la verdad, decir, dar información de qué supone el tipo de vida que llevamos? Pues sí, desde luego, y aquí tenéis a una gran investigadora, Katy Torres, que precisamente dice que no, pero es que sí, que eso es lo que queremos, ¿no? Poner en cuentas a la naturaleza y que se sepa la cara B de todo. O sea, es que si no tenemos una visión, es como en los medicamentos. En los medicamentos no se comercializan hasta que no sabes que realmente no tienen un efecto secundario. Pues esto, ojalá, bueno, pero por lo menos mejor estamos. Pues esto habría que hacerlo también para todo, ¿no? Es decir, no solo analizar si esto mejora en términos económicos, que somos más rentables o lo que sea, sino, bueno, cuáles son las otras consecuencias, porque en Europa hemos tenido una política de deslocalización de la agricultura, de la minería, de las fábricas contaminantes hacia otros países con una mano de obra más barata, y luego además la contaminación se la llevan ellos, con lo cual tenemos aquí en Europa creamos mayor valor añadido a las cosas, somos económicamente muy eficientes y medioambientalmente muy limpios, pero la realidad es que lo que estamos haciendo es deslocalizar todos los impactos asociados a nuestro consumo. Y ahora en Europa dicen, ostras, resulta que por haber deslocalizado todo eso, ahora estoy a merced de lo que diga China. Porque China es la fábrica del mundo, China tiene todas las reservas de materias primas o las controla, y si China dice que no me quiere dar cobre para producir aerogeneradores o lo que sea, pues aquí nos quedamos, ¿no? Entonces, esa relocalización que se quiere hacer en Europa implica una serie de efectos, y esos efectos hay que contabilizarlos para que la sociedad sepa cuáles son los efectos. Pero también tiene una serie de consecuencias. Si no queremos ser dependientes del exterior, pues vamos a tener también que asumir una serie de consecuencias ambientales que hasta ahora hemos deslocalizado. Pero creo que es fundamental esa contabilización y al menos tener información al ciudadano acerca de qué consecuencias tiene esto más allá de las consecuencias económicas. Lo primero, enhorabuena por la conferencia, muy interesante. Yo ya te seguía anteriormente en otros medios. Yo pondría un par de temas que no han salido. La reparabilidad de las cosas, la estandarización. Si usáramos la estandarización en cualquier aparato, cosa o cualquier producto, se podría no reciclar, sino reutilizar. La estandarización tendría que ser, el pilar fundamental de cualquier cosa. En un móvil, en un coche, que todos tuvieran las mismas piezas intercambiables. Eso sería para mí fundamental. Y los gobiernos no van por ese camino. Es muy triste. Y otra cosa, alargar la vida de las cosas. Te permitiría esto también, alargar la vida de las cosas. Yo tengo un móvil que tiene 6 años
Me gustaría poderle cambiar la batería yo mismo, sin tener que ir a un servicio técnico que me diga que ya la batería no está produciéndose. Por ejemplo, un pequeño ejemplo. Y una cosa importante que no has tocado, y para mí el pilar fundamental también de un taburete, como decía Ford, ¿cuál de las 3 patas es la más importante? Yo diría que falta una pata que nadie está dispuesto a asumir, y se llama el decrecimiento poblacional. Porque por mucho que tú reduzcas, saques minas, hagas lo que quieras, si no bajas el consumo, las personas que necesitan ese bien, es imposible de arreglar. Y ese tema es un tema súper peliagudo que nadie le quiere coger porque es muy feo, pero es fundamental, porque aplicando la proporción exponencial se resolvería el problema en 25 o 30 años, pero nadie quiere tocar ese tema. Gracias. La estandarización, desde luego, hacer las piezas modulares, estándares, desde luego, y alargar la vida útil, claro. El tema de cómo el decrecimiento de la población es un tema peliagudo. Hay un libro, no sé si lo habéis leído, el Informe Lugano de Susan George, que plantea pues cómo hacer que el capitalismo sobreviva. Y para eso pues plantean hambrunas, guerras, en el sur por supuesto, para que se maten entre ellos, etc. Es muy duro el libro, no os lo recomiendo que lo leáis porque cambiará vuestra visión para siempre. Y cuando lo leéis dices, ostras, pero si esto está pasando, es que se te ponen los pelos de punta, ¿no? Entonces, hay formas y formas, ¿no? Pero yo quiero creer, no tengo ni idea porque yo de temas sociales me parecen complicadísimos, pero quiero creer que si hubiese más justicia social y si hubiese más reparto equitativo del bienestar, pues probablemente habría menos natalidad. Porque al fin y al cabo los booms de natalidad están asociados a pobreza y bueno, pues los hijos son de alguna forma riqueza, ¿no? Entonces yo quiero creer que no tenemos que ir a que se maten los africanos, suena así de duro, pero es que en el libro lo pone, unos con otros, generar ahí patógenos en el sur pues para que aparezcan hambrunas y cosas de esas, sino pues si todos tuviésemos un bienestar medio, pues probablemente la natalidad se estancaría y la población pues crecería, o sea, sería estable de 2 hijos máximo y ya está, ¿no? Pero bueno, es un tema, es verdad que es complicado. Y luego estaba la otra. Yo voy a ser bastante breve y voy a hacer una pequeña reflexión. Todo el tema que estamos hablando del tema de la transición ecológica, de la contaminación y demás historias, realmente lo ha generado una parte pequeña de la humanidad. Europa, Estados Unidos y otros países más. La mayor parte de la humanidad no tiene ese problema porque están prácticamente en su desarrollo y en condiciones terribles. ¿Qué va a pasar cuando esa parte de la población del mundo quiera acceder a tener su coche, a tener su piso, a tener todo como los demás? Si ya no hay materiales para lo que estamos hablando, metamos al otro 80% de la población y veremos qué pasa. O se cambian los modelos de producción, de reparto y de justicia social, o esto se va al garete fijo. Hace poco hubo un intercambio con una universidad china y la Universidad de Zaragoza y pude ir en representación y me quedé alucinada. O sea, el nivel que tienen en China de todo, o sea, todos tienen coches eléctricos, unos aeropuertos flipantes, unas infraestructuras alucinantes. Y yo decía, pero ¿cómo es posible que en tan poco tiempo se hayan desarrollado de esa manera? Y luego reflexionabas, ¿no? Dices, si esto lo hiciésemos toda la población, lo veo complicado. Y además es que China ahora mismo ya, bueno, sin duda alguna, yo después de lo que vi, no me queda dudas de que es la primera potencia mundial y los americanos están dando coletazos para los últimos coletazos de decir, oye, que estoy aquí, pero la han perdido del todo.
Pues si todo el mundo hiciésemos lo que hace China, imposible. Y luego, otro asunto, hasta ahora China ha sido la fábrica del mundo, pero es que China ya ha alcanzado ese nivel y más. Ahora China la política no es de exportar, ahora China la política es primero nosotros y luego el resto del mundo. Así que estoy contigo, que no hay recursos para todo el planeta. Y si no, y esto es una fuente de conflictos y que estamos viendo los conflictos asociados, al final todos los conflictos, armados o no armados, están asociados a la falta de recursos. Perdonad, pero tenemos 5 palabras, lo digo por el tiempo, porque nos va que no nos da. Estamos así y si queréis, no sé, hacemos las 5 muy rápidas, pero es que si no vamos tarde y si alguien quiere un café que se levante y se lo haga, porque nos hemos comido el tiempo del café. Muy breve. Buenos días, enhorabuena, José Valero, por esta brillante presentación basada en datos, en conclusiones académicas. Gracias. Rapidísimo, 2 preguntas. La primera es si esa argumentación termodinámica de la separación para poder hacer un reciclaje, eso necesita de energía, por supuesto, pero llegamos con ese crecimiento exponencial de la voracidad de necesidad de materiales. Eso supone un incremento también del precio de esos materiales y por tanto que pueda ser más rendible el hecho de reciclarlos. ¿Llegaríamos al punto en que la cantidad de materiales que hemos extraído sería suficiente para poder sostener el nivel que tenemos en estos momentos? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es el cargo o el tener en cuenta el valor de los activos naturales que nos estamos cargando con esta economía que tenemos. Si eso lo convertimos en impuestos, por ejemplo, impuestos verdes, ¿no sería una manera muy injusta de proceder? Totes les preguntes de cop. Totes les preguntes de cop. Sí, Y acabar. Volvo con la manida. Hola y gracias. Parece ser que hace 2 días Red Eléctrica detectó que había una falta de generación eléctrica respecto a la capacidad de producción. E indicó a las grandes industrias que están en un programa de regulación que parasen producción para equiparar demanda con oferta, porque faltaba hidroeléctrica y generación de gas, teniendo en cuenta que en unos 5 años se quieren cerrar centrales de cogeneración. Por tanto, la pregunta sería, ¿cómo se introduce la estabilidad en red eléctrica solo con renovables? Y si es posible mantenerla, teniendo en cuenta que también para la minería se necesita diésel para extraer metal. Bueno, es decir, esto. Gracias. Por aquí había esta chica. Súper breve. Bueno, gracias por esta magnífica conferencia, as expected, ¿no? Solo una cosita respecto del tema de la población. Sin duda la población es un factor importante que hay que tener en cuenta a la hora de valorar los impactos, ¿no?, que la actividad humana tiene sobre el planeta. Pero sí que, como ya contaban otros compañeros por aquí, yo creo que, si no me equivoco, que me corrijan si me equivoco, pero me parece que a nivel global existe ya una tendencia un poco de estancamiento a nivel poblacional. Y que lo que hay que poner, donde sobre todo hay que poner el acento es en el estilo de vida, ¿no?, en lo que es el sistema. Porque el poner el acento en los temas poblacionales ha sido siempre un recurso, ha sido y es un recurso bastante utilizado por parte de ese discurso hegemónico, ¿no?, que atribuye siempre la culpa a los pobres, ¿no? Y eso se ve sobre todo muy claramente, no solamente ahí, pero muy claramente a partir del año 1987 con la publicación del informe Brundtland, ¿no?, Nuestro futuro común. Allí, si lo habéis leído, le echáis un ojo, vais a sacar unas frases que vais a flipar por un tubo, ¿no? En plan, es que los pobres hay que ayudarlos con el crecimiento económico porque la pobreza es la que genera tanta gente y tal, genera pues la degradación planetaria, ¿no? Entonces, es verdad que la población es importante, en tanto que si queremos trasladar nuestro estilo de vida a todos los seres humanos que hay aquí, no es materialmente posible. Y 2,
es que el tema es un problema de huella ecológica o metabolismo socioeconómico, ¿no? Como tú planteabas al principio, ¿no? Entonces hay que cambiar ese estilo de vida para que todos podamos vivir dignamente, porque poder podemos, ¿no? Aquí, después estaba Maribel aquí y aquí estaban las 5. Vamos a seguir hablando del tema, no os preocupéis si ha quedado alguna pregunta en las siguientes mesas y tal, podemos seguir haciéndolas. Lo digo porque es que si no, no es una mala. Venga. Has hablado de, bueno, todo me ha parecido fantástico, pero ha habido un momento que has hablado de las niñas, ¿no? Que hay que pelear más, hay que votar más, y esto. Mi pregunta es, esto de coger más recursos de las minas, hacer más profundas las minas, ¿esto tiene consecuencias a nivel geológico? O sea, posibles terremotos, posibles temblores de tierra, Maribel, por aquí, después. No, Maribel, aquí. Gracias. Hola, gracias por toda la charla, interesantísimo. Yo nada más voy a decir una cosa, que es con una visión quizás no como la que estamos acostumbrados en un entorno como este, que es los derechos humanos. ¿Qué hacemos con todos los residuos? Se envían a África, se envían a los pobres, donde los niños recogen lo que fue, nada más. Y allá, es que siguen creciendo las preguntas. A ver, para allá. No, ya las 5 ya las hemos hecho, ya vamos por 7. O sea, estamos del todo. Voy a hacer una foto porque esto se hace de todos los días. Ya se me voy a usar. Dime. Bueno, ahí va la pregunta. Muchísimas gracias. Una tendencia que me está preocupando mucho, con la que no contaba, pero que es un fenómeno de hoy en día, que aparece con cualquier cosa en la que haya debate importante. Negacionismo financiado y organizado, primero el climático, en fin. Se ha extendido también al tema de los límites de recursos naturales, ¿no? Hay toda una serie de discursos de que nos ocultan la verdad, ellos nos manipulan, ya sabéis un poco las consignas generalistas que suelen utilizar. Y quería decir si en tu experiencia de divulgación te has encontrado con este fenómeno, que indudablemente va a ir a más porque es la autodefensa del capitalismo. Con lo cual no va a ir a menos. Esto es una tendencia que aumentará. ¿Qué respuestas, qué te has encontrado y qué respuestas hay? Gracias. Si vols ser llibre, no? ¿Quién quedaba? Carlos. Venga, la última, Carlos. Yo me sumo al agradecimiento por lo que has expuesto. Y la única pregunta que me hago, creo que todos los que estamos aquí compartimos los mismos sentimientos o muy parecidos. Creo que a nivel de la comunidad científica universitaria se conoce todo lo que estás exponiendo. La pregunta es, ¿a qué nivel la sociedad en general, yo el primero y en general toda la sociedad, estamos dispuestos a asumir esa realidad o si realmente a la respuesta llegar a otro lado? Porque la realidad es tan preocupante, es tan terrible, que no estamos educados para asumir y, a consecuencia, cambiar de modelos Y eso creo que realmente es donde tenemos el talón de Aquiles. Una sociedad anestesiada que no quiere asumir la responsabilidad de sus actos. Bueno, ahora sí que ya cerramos definitivamente y Alicia, no te puedas. A ver, impuestos verdes injustos. Claro, impuestos verdes
Si tú pones impuestos a lo que a la naturaleza le cuesta hacer, tienes que quitar impuestos a lo que es necesario. Por ejemplo, el trabajo. Una empresa tiene que pagar el doble por un trabajador de lo que recibe ese empleado, ¿no? Entonces vamos a favorecer lo que realmente necesitamos y aquello que es caro pues para la naturaleza y para las generaciones futuras, pues eso es lo que tiene que ser caro, lo que nos tiene que doler, porque de esa forma iremos hacia una sociedad más frugal. Dicho esto, yo no soy economista, estos son ideas que yo he leído en libros y que estoy alineada con ellos. Entiendo que esto es muy complicado y que hay que darle una pensada importante. Seguramente los compañeros aquí de la UIP tienen más soluciones al respecto. ¿Se podría vivir con todo lo que hemos extraído? Sí, si bajásemos el nivel de vida. Sí, invirtiésemos en diseñar los productos adecuadamente y en, digamos, ser capaces de reutilizarlos forever and ever, etcétera, ¿no? Entonces, si queremos seguir el modelo actual, ¿podemos vivir con lo extraído? La respuesta es no. Porque no, o sea, que cada vez queremos más y más y más, entonces hay que extraer de las minas porque el reciclado no es suficiente. ¿Cómo se introduce la seguridad eléctrica? Pues la seguridad eléctrica con tanta renovable, obviamente esto es un factor de inestabilidad en la red. Entonces no nos queda otra que invertir en almacenamiento hidráulico, almacenamiento en baterías, porque si paramos las centrales de ciclo combinado, si paramos las nucleares y si no hay hidroeléctrica que nos da esa seguridad, pues entonces puede haber apagones y puede haber problemas. Entonces no vale con instalar a tope energías renovables, sino invertimos en paralelo en sistemas de almacenamiento, porque si no la red peta. Y además somos una isla, ¿vale? Somos una isla. En España prácticamente somos una isla energética, con lo cual los intercambios van a ser complicados, ¿no? El tema de la población, pues estoy de acuerdo contigo. No nada más que añadir. Vamos, que me parece muy acertada tu punto de vista. Consecuencias a nivel geológico de seguir haciendo agujeros, pues obviamente hay consecuencias y todo esto se hacen estudios al respecto. Si se hace en un lugar con estándares ambientales y sociales importantes, en Europa este tipo de cosas no debería de pasar. Aunque, por ejemplo, en Castellón, con la plataforma Castor, ha habido problemas. O sea que... Sí, o sea, ese tipo de cosas ocurren. Pero no debería de ser el caso. ¿Qué hacemos con todos los residuos? Pues efectivamente van a parar a África. Escuché una conferencia de una señora africana diciendo que les llegan buques enormes de basura tecnológica diciendo que son productos de segunda mano y son auténtica basura tecnológica, están contaminando acuíferos, mortalidad infantil, etcétera. Pero es que además los residuos son materia prima que estamos desaprovechando. Un residuo es una oportunidad y hay que ser conscientes de que si importamos materias primas a través de las tecnologías y luego esas tecnologías las exportamos, estamos perdiendo doblemente. Luego eso hay que cambiar y creo que la mentalidad en Europa y en España empieza a cambiar. El negacionismo financiado y organizado, ¿qué respuestas hay? Sí, yo me he encontrado. He de decir que hay compañeros, a mí el tema de la divulgación me ha venido un poco de sorpresa, porque yo nunca, yo me he dedicado a hacer mis estudios y tal, pero sí que considero que tengo una responsabilidad social para dar a conocer pues lo que estamos estudiando, ¿no? Y bueno, pues igual que aquí, ¿no? Pues me invitan a charlas para que divulga los resultados y siempre pues te encuentras alguna, siempre no, en general no pasa, porque la gente que me invita ya tiene, digamos, esa predisposición. Pero bueno, también he hablado ante industrias, etcétera, y recibes, pues bueno,
los geólogos, la Tierra está por explorar. Y es verdad, ¿eh? O sea, la Tierra está por explorar. Hay un montón de lugares que podemos seguir investigando y explorando. Pero la respuesta es, yo les pongo esta gráfica de aquí, que no me he dado tiempo de comentarla mucho. A ver si la podéis ver. Esta, ¿vale? Que te dice, por ejemplo, hay litio de sobras, y es verdad, hay mucho litio, el litio es abundante. Y esta es el pico de producción, ¿vale? El pico de producción, es decir, el momento en el cual hay más demanda que oferta. El pico de producción en función de las reservas que encontremos de litio. Entonces, las estimaciones menos optimistas pues nos darían un pico en el 2032. Si vamos a informes que dicen que hay más reservas, el pico iría a 2037. Si duplicamos las reservas, nos iríamos a 2049. Si además fuésemos a los recursos es cantidad que hoy por hoy no somos capaces de extraer, pues porque está lejos, porque la concentración es baja, porque es caro de extraer, ¿vale? Es decir, son cantidades muy superiores, muy grandes, y que probablemente nunca seamos capaces de extraer. El pico iría a 2060. Y si extrajésemos de los mares, pues nos iríamos al 2078. Entonces, aquí el problema no es que haya, digamos, recursos por explotar, que los hay. El problema es que la demanda es tan auténticamente brutal que en muy poco tiempo nos tragamos pues miles y millones de toneladas de recursos naturales. Entonces, es que eso es una evidencia tan difícil de contraponer que ya los propios gobiernos ya están incorporando todos estos conocimientos. La Agencia Internacional de la Energía, que es un organismo bastante conservador, ¿vale? Hasta en el 2021 empezó a publicar informes sobre materias primas. Hasta ahora solo publicaba sobre energía, ¿vale? Pues como la energía y los materiales están tan ligados, publicaba sobre la energía, materiales. En el 21 daba 6 recomendaciones, porque ya anticipaba estos problemas. Y una de las recomendaciones era acaparar, como lo digo, acaparar, que los gobiernos acaparen materias primas, porque está claro que no va a haber suficientes materias primas, así el que sea capaz de acaparar lo máximo posible, pues se salvará. Y otras medidas de, pues, seguir explorando, etc. Bueno, hace una semana salió el nuevo informe. Y en este nuevo informe, de repente, aparece la palabra Societal Behavior de la Agencia Internacional de la Energía. Es decir, ya están reconociendo que no vale seguir como hasta ahora, que hay que cambiar los hábitos de consumo porque no hay recursos suficientes. O sea, que la evidencia es tan brutal que los negacionistas más negacionistas van a tener que tragar con su discurso, sí o sí. Vale. ¿Y a qué nivel la sociedad está dispuesta a asumir el cambio? Pues muy complicado. Porque estamos, como dices, anestesiados. Pero yo creo que necesitamos una pequeña semillita. Cada uno, hoy os pongo deberes. Quiero que reflexionéis qué pequeña cosa vais a cambiar para mejorar como seres humanos. Una pequeña cosa. Puede ser algo muy pequeño, pero esa cosa pequeña es la semilla para crecer vosotros, no crecer en recursos, sino crecer en sabiduría. Y además, crecer en sabiduría para que el resto que está con vosotros pues os acompañe en el camino. Bueno, muchas gracias.